Muy buenos días, hermanos y hermanas. Estamos en la segunda parte de la serie Hombría Real. Esta es la segunda de 6 lecciones, que es el tema que tenemos para marzo del 2022. El texto base, recuerde que lo tenemos en Miqueas 6:8 de la versión Reina Valera 2015, que dice: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué requiere de ti el Señor? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Vamos a tener una palabra de oración para que el Señor nos hable a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te ponemos este día delante de tu presencia, para que tú, Señor, en este día nos hables a través de tu palabra. Temprano yo te buscaré, dice tu palabra, y eso es lo que estamos haciendo, tratando, Señor, de entender, Señor, qué es lo que tú tienes para nosotros en estos días tan conflictivos. Padre, gracias por toda la enseñanza que nos vas a dejar y el enriquecimiento que vamos a tener como personas, como creyentes, Señor, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Primeramente, hermanos, quisiéramos un repaso de lo que vimos ayer. Recordemos que hablamos de que había dos clases de hombre: un hombre que que no aceptaba sus responsabilidades, y otro hombre que aceptaba la responsabilidad por lo de él y por lo de otros. El primer hombre que citamos es tipo de Adán, el cual no aceptó su responsabilidad en el huerto del Edén después de pecar. Y el segundo hombre es tipo de Cristo, el cual no solo aceptó la misión que tenía, sino que aceptó su responsabilidad y encima de eso aceptó de morir por cada uno de nosotros, aceptó los pecados de cada uno de nosotros que no le tocaban, pero que él aceptó esa responsabilidad como, como símbolo de que él es un verdadero hombre. Un verdadero hombre no solo se preocupa por las cosas de sí mismo, sino que se preocupa también por lo que está pasando todos los hermanos en su entorno. También hablamos de que el hombre en el huerto del Edén fue puesto para que hiciera mayordomía, para que tuviera relaciones y para que ejerciera su liderazgo. Hoy quisiera agregar como cultura general que los 5 primeros libros de la Biblia en realidad son la historia de 7 hombres, porque la revelación de Dios siempre vino al hombre. Y cuando hablo de hombre, no hablo de hombre como género, sino que la revelación de Dios vino a la especie humana. Dios se reveló a la especie humana, porque no quiero dejar a las mujeres a un lado, porque las mujeres también tienen mucha revelación de Dios y Dios les ha hablado muchas cosas. Pero la revelación de Dios siempre ha venido al hombre, a la especie humana. O cuando digo hombre, hablo de hombre y mujer. Y cuando Dios se quiso revelar a sí mismo, lo hizo a través de un hombre, que fue Jesucristo hombre. En Romanos 5:15 dice la palabra del Señor: Pero el don no es como la ofensa, porque si por la ofensa de aquel uno murieron muchos, ¿cuánto más abundaron para muchos la gracia de Dios y la dádiva por la gracia de un solo hombre, Jesucristo? La Biblia dice en el Nuevo Testamento que si alguien no puede pastorear su propia familia, ¿cómo podría estar calificado para pastorear la familia de Dios en la iglesia? La casa, nuestro hogar, siempre será el primer lugar de instrucción. Siempre, siempre la educación, los valores comienzan en la casa y comienzan con un hombre, porque la atmósfera del hogar es establecida por el hombre. Vimos ayer también que solo hay dos tipos de hombres: los que son responsables y los que son irresponsables. La diferencia entre estos hombres es que algunos solo pueden aceptar responsabilidad por sí mismos o por sus propias acciones, o ni tan siquiera por eso. Y otros son como Cristo, que pueden aceptar responsabilidad por las acciones de ellos, por las de sus familias, por las del mundo por el cual Cristo murió. En Lucas 9:47 y 48 leemos:
Pero Jesús, percibiendo los razonamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado, y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes, este es el más importante. Jesús siempre tuvo cuidado por el mundo. Lloró por Jerusalén, lloró por sus amigos, oró por Jerusalén. Siempre estaba pendiente de las necesidades de los demás. Vivimos en una época en la que el desquebrajamiento de nuestras familias es la causa para que haya aumento en el crimen, drogas, aborto, embarazo de adolescentes y otras enfermedades que están afectando y afligiendo nuestra sociedad. Ya las entidades de gobierno no saben qué hacer al respecto, pero simplemente todo este fenómeno que se está dando es por la falta de paternidad. La falta de paternidad no es simplemente la ausencia del padre en la familia, pero es la ausencia del padre de preocuparse por su familia. Y puedo agregar que parte del core del problema de la falta de paternidad son las niñerías. Tenemos un montón de hombres con cuerpo de hombre, pero que son niños, no tienen madurez. A continuación le voy a dar 7 características de un niño por aquello que se parezca a alguno de los hombres maduros que vive con ustedes. Son el centro de su propio universo. Son insensibles a las necesidades de los otros. Demandan que todo se haga de la manera que ellos quieren. Tienen rabietas si no se les atiende de inmediato. Son irrazonables, irresponsables y solo se sujetan a una autoridad concreta o bien fuerte. En busca de las características de un verdadero hombre, en esta mañana seguiremos con nuestro tema y analizaremos la vida de Job, este patriarca sufriente que tuvo tantísimos problemas, pero que en medio de todo Dios levantó sobre él la bandera de victoria y lo ayudó. Un verdadero hombre construye y transmite un legado espiritual. Un verdadero hombre es quien tiene un legado espiritual para dejar tras él. Es un hombre que cultiva y desarrolla un fundamento espiritual en su vida, de modo que pueda dejar un legado espiritual. Job 29, del 1 al 5 dice: Job, retomando la palabra, dijo: ¿Cómo añoro los meses que se han ido? Los días en que Dios me cuidaba. Su lámpara alumbraba sobre mi cabeza y por su luz podía andar entre tinieblas. ¿Qué días aquellos, cuando yo estaba en mi apogeo y Dios bendecía mi casa con su íntima amistad, cuando aún estaba conmigo el Todopoderoso y mis hijos me rodeaban? Fijémonos en cómo Job examinaba su relación con Dios en días pasados, cuando estaba en su apogeo. ¿Qué hombre no podría identificarse con ese sentimiento? Ahora bien, Job no está diciendo que su fe era algo del pasado. De hecho, dice justo lo contrario. Recuerde que Job estaba atravesando el tipo de sufrimiento y pérdida que muchos jamás llegaremos a conocer, y estaba recordando días más felices. Pero como Dios había iluminado su camino en días pasados, tenía una historia, un legado de la presencia de Dios que le ayudó a perseverar cuando todo su mundo se colapsó. Fíjese también en que Job compartió su peregrinaje espiritual con sus hijos cuando aún estaban vivos. Aunque habían muerto, recibieron un legado espiritual. Una razón por la que los hijos de hoy están sin dirección es porque los padres no están dejándoles un legado espiritual al cual aferrarse. Si usted no tiene un pasado con Dios, si no puede ver las huellas de su gracia en la vida de usted, entonces le falta una porción de su vida. Si Dios no hizo nada en su ayer, usted no tendrá lo que necesita para aferrarse en su hoy, a fin de que pueda llegar a su mañana. Y no tendrá un legado espiritual
que transmitir a sus hijos. Para pensar, ¿puede decir usted que le cuenta a sus hijos sobre la gracia de Dios? ¿Ha usted sacado tiempo para contarle a sus hijos las maravillas que ha hecho Dios en su vida y de dónde lo ha sacado y qué era usted antes de venir al Señor? Actualmente la mayoría de padres no tienen un legado, así que no les importa que sus hijos lo tengan. Cuando un padre se crea sin legado, sin valores, sin arraigo, es muy difícil que tenga algo que transmitir a sus hijos. Al ser una generación sin conexión con Dios, pierden la conciencia y están atraídos como imán a cualquier cosa que esté disponible. Claro, hermanos, por eso se incrementan las pandillas, por eso se incrementan los cultos, por eso se incrementan todas estas lugares donde los jóvenes encuentran una familia. Porque si los jóvenes no encuentran una familia en el hogar, les tengo una noticia, van a salir a buscarla a la calle. La van a encontrar en las pandillas, la van a encontrar en los cultos o en las sectas, la van a encontrar en otros ambientes que no son los apropiados. Pero en esas pandillas van a tener lo que andan buscando de familia o parecido a lo que ellos deberían darles la familia. Van a ser atendidos, van a identificarse con ese culto, van a tener amistades, van a tener algún tipo de amor y cariño, y como las jóvenes están tan necesitados, van a correr hacia esos lugares. Los jóvenes no cuentan con una brújula moral que les permita distinguir entre el bien y el mal, por eso ni siquiera sienten remordimiento de conciencia. Se han dado, hermano, en estos años que hemos venido viendo el incremento del narcotráfico, chicos de 12, de 13, que no tienen ningún problema en abrir una ametralladora y matar a 4 que están en un carro, porque ellos no conocen el bien y el mal, no tienen un legado, no tienen fundamento, no tienen valores. Entonces para ellos lo mismo es el bien que el mal. Un hombre, de acuerdo al modelo bíblico, establece reglas y las hace cumplir. Si los hijos las rompen, sufrirán las consecuencias. Solo un padre presente puede corregir a sus hijos de manera que los discipline para que anden por el camino correcto. Donde hay valores, hay disciplina. Donde hay disciplina, va a haber corrección. Y esa corrección es la que puede salvar a nuestros adolescentes, a nuestros hijos de problemas más grandes. Tiene que haber. La Biblia dice que si Él no nos disciplinara seríamos bastardos. No tendríamos papá. Pero tenemos el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Así que cuando usted se sienta disciplinado, cuando usted se sienta corregido, cuando usted se sienta que Dios lo está enderezando, que Dios lo está llamando al terreno, que está disciplinando su vida, dele gracias a Dios, porque Dios está siendo su Padre y está haciendo la parte que a Él le corresponde. Job 1.5 nos enseña que un padre actúa como sacerdote de su familia, intercediendo siempre por sus hijos. La Biblia dice en Job 1.5, y cuando habían transcurrido los días del banquete, sucedía que Job mandaba llamarlos y los purificaba. Levantándose muy de mañana ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, pues decía Job, quizás mis hijos habrán pecado y habrán maldecido a Dios en su corazón. De esta manera hacía continuamente. La realidad es que Job, como los hijos hacían banquete, él se preocupaba si habían tomado, si habían tenido borracheras, si dentro de lo que habían hecho cosas malas, y a pesar de que él les había dado un legado, él se preocupaba y pedía a Dios perdón por los pecados que ellos hubieran cometido, porque un verdadero hombre, ya lo hemos visto, no solo tiene responsabilidad por lo que él hace, sino que tiene responsabilidad por su familia, por su vecindario, por su entorno, por su país, por su
ciudad. 5 rasgos de un hombre verdadero. Un verdadero hombre tiene un legado espiritual para dejar tras él. El padre que actúa como sacerdote impacta positivamente a sus hijos y familia. Enseña a sus hijos para que luego puedan meditar sobre la forma en que actúan. Coloca consecuencias y las hace cumplir. Es firme y constante en las reglas de casa y de la familia. Está presente al informarse sobre las situaciones que acontecen en casa. Un verdadero hombre se gana el respeto, según Job 29 del 7 al 10. Cuando ocupaba mi puesto en el consejo de la ciudad y en la plaza pública tomaba asiento. Los jóvenes al verme se hacían a un lado y los ancianos se ponían de pie. Los jefes se abstenían de hablar y se tapaban la boca con las manos. Los nobles bajaban la voz y la lengua se les pegaba al paladar. Fíjese en el respeto que demostraban a Job. Los jóvenes se apartaban. Ha llegado Job, ha llegado Job, vámonos. No podemos hacer esto cuando él está por aquí. ¿Cuántos muchachos conoce usted que tratan a los adultos con este tipo de respeto? Los muchachos que estaban haciendo cosas inapropiadas tenían miedo de que Job los viera. Tenía miedo de que Job, por así decirlo, los agarrara en eso, porque sabía que los iba a reprender. No es lo mismo que pasa ahora. Ahora lo que pasa es que si un par de muchachos están haciendo algo indebido y uno llega para tratar de corregirlos, más bien tiene que uno cuidarse porque como esos muchachos no tienen ningunos valores, podrían eventualmente arremeter contra usted y herirlo o incluso matarlo. La gente tiene miedo de decirle a los chicos, eso no se hace, eso no se dice, incluso desde nuestras instituciones escolares. ¿Por qué? Porque como los chicos se quejan con los papás de que la orientadora, de que la maestra, de que alguien de la institución les llamó la atención, y como en ese hogar no hay paternidad o el que tiene la paternidad es simple y sencillamente un niño igual al chico, lo que hace es llevar al chico, hablan con la orientadora y resulta que más bien el padre está de parte del chico que lo que hizo fue algo malo. ¿Por qué? Porque hay ausencia de valores, porque ya ese chico no fue enseñado, porque no tiene ningún tipo de respeto por nada, y esta situación es fortalecida con la actitud del padre. Generalmente, para vergüenza de los hombres lo digo, son las mamás las que sí tienen su código de valores y hacen que los chicos los respeten, pero la figura del padre ha estado perdida. En el caso de Job, mire que aún los chicos de la calle lo respetaban y se hacían a un lado de sus fechorías o de sus maldades cuando él se aproximaba. Recuerdo las épocas en que los niños tenían miedo de los adultos. Ahora pasa todo lo contrario. Vemos un grupo de adolescentes que se acercan, cruzamos al otro lado de la calle porque nos da miedo. ¿Qué pasó? Hubo también una época y que si usted era predicador le mostraban al menos un poco de respeto. Usted llegaba y los hombres decían, el pastor está aquí. Ya no podemos decir más palabrotas, ya no nos comportemos así. Pero ¿qué pasó? Los hombres vieron a muchos predicadores en la televisión, a quienes atraparon con las manos en el bolsillo de alguien más, o durmiendo en la cama de alguien más. Quizá escucharon a demasiados predicadores que usaban palabrotas, así que ¿para qué correr y esconderse cuando llega el pastor o el predicador? El señor Job dijo que su influencia era tal que incluso los hombres mayores se levantaban cuando él llegaba, y los jefes o príncipes también le respetaban. Dejaban de hablar cuando él se sentaba a las puertas de la ciudad. Eso es respeto. Ahora, Job no recibió este tipo de respeto por casualidad o por accidente. Vivía en un mundo pagano, igual que nosotros, pero en un entorno que había sido influenciado por su carácter. Si queremos que nuestros jóvenes respeten a las mujeres,
Deben ver que nosotros las respetamos. No deberían escuchar la forma en que algunos hombres hablan de ellas. Si su esposa es su vieja, ¿por qué las mujeres con las que salen sus hijos no deberían ser la vieja de alguien? Al ser un verdadero hombre, no solo puede ganarse el respeto para sí, sino que puede enseñarle a otros, especialmente a los jóvenes, el mismo tipo de respeto. En muchas culturas usted puede ganarse los distintivos de la hombría. Si es judío, tiene un bar mitzvah, un tiempo en el que se reconoce que el joven accede al estatus de la madurez como hombres. En algunas culturas africanas, el muchacho debe ir de cacería y traer carne para demostrar que ya es un hombre. En otras palabras, tiene que demostrar su valía. Usted no puede decir simplemente que debido a su tamaño físico, a su edad cronológica o a su líbido hiperactivo es un hombre. Quizá necesitamos cierta clase de rito de iniciación por el que pasen nuestros hijos de modo que puedan ganarse su hombría y el respeto. Job se ganó el respeto porque cuando él llegaba, un modelo superior de hombre entraba en escena. Estimados hermanos y hermanas, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Vamos a orar. Mañana seguiremos en la mañana con la tercera parte de este estudio sobre la vida del patriarca Job y de cómo él nos demuestra la verdadera hombría. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por habernos dejado modelos, Señor, a seguir como el de Job, como el de Abraham, como el de Jesucristo, Señor. Y saber, Señor, que nosotros podemos llegar como hombres a tener la estatura perfecta, Señor, porque tenemos las capacidades y tú con tu misericordia nos ayudas. Enséñanos, Señor, a que cada uno de nosotros, no solo, Señor, anhele ser como Job y ser respetado y ser Padre de la gloria valorado como Él fue valorado, sino, Señor, que tengamos aún más alto ese estándar y que todos podamos ser como Cristo, Señor, porque en realidad la hombría y ser como Cristo son sinónimos. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y te pedimos que nos ayudes durante el día de hoy a tomar las mejores decisiones con la información que tenemos, Señor, basados en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.